En medio de las viejas páginas de la historia sagrada, una pregunta resuena: ¿Moisés vio a Dios? Esta duda, tan arraigada en las enseñanzas del monte Sinaí y los 10 mandamientos, despierta la curiosidad de aquellos que buscan comprender los misterios divinos. Si ya te has preguntado cómo los milagros del Éxodo, desde las plagas de Egipto hasta la liberación prometida, conéctate con la verdadera gloria de Dios. Prepárate para una revelación sorprendente. En este relato, los secretos ocultos, que van desde el episodio de la pantorrilla dorada hasta el sacrificio enigmático y el juicio divino, se desarrollan para iluminar un viaje de fe y transformación. Cada palabra es una invitación para sumergirse en una narrativa que trasciende el tiempo y desafía las convenciones de la tradición. Quizás sienta la inquietud de nunca encontrar respuestas a grandes preguntas espirituales: el significado de los milagros, el peso del sacrificio y los dilemas de la obediencia. Es común que se instale duda cuando enfrentamos informes de idolatría y desafíos impuestos, como los enfrentados por Moisés antes de Satanás o los milagros que marcaron el Éxodo. Sin embargo, la promesa de Dios, revelada a través de los milagros y la conducción divina hacia la tierra prometida, apunta a un camino de luz incluso en la oscuridad de la incertidumbre. Esta narración nos invita a reevaluar sus creencias, ofreciendo soluciones que unen la fe, la razón y la eterna búsqueda de la verdad. Cada secreto revelado, desde la intervención del arcángel Miguel hasta el misterioso entierro de Moisés, actúa como un espejo para nuestros propios dilemas y anhelos espirituales. Así como la transfiguración iluminó el encuentro entre Moisés y Jesucristo, estas revelaciones prometen transformar la forma en que vemos el sacrificio, la obediencia y el verdadero juicio divino. Es un viaje que desafía los informes convencionales, mezclando los milagros y momentos de profunda introspección para ofrecer ideas prácticas que puedan renovar su fe. Aquí, los rompecabezas de la historia sagrada se convierten en lecciones valiosas para aquellos que buscan vivir la gloria de Dios con autenticidad. Si está listo para desafiar los 10 secretos ocultos que impregnan las cuentas y la promesa divina de Moisés, prepárese para una experiencia que vaya más allá del misterio. Cada revelación es una invitación para repensar la relación entre el milagro y el sacrificio, entre la fe y la obediencia. Después de todo, la pregunta ¿Moisés vio a Dios? No es solo un rompecabezas histórico, sino un desafío personal que instiga la búsqueda de respuestas y transformación interna. Descubra, entonces, cómo este viaje puede iluminar su camino y enriquecer su vida con verdades que superan los límites de lo visible. En el ápice del monte Sinaí, Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos, marcando el comienzo de un viaje de fe y obediencia. Cada palabra revelada era un eco de milagros que apoyaría el éxodo y la liberación de Egipto. El entorno sagrado desbordó la promesa de Dios, llenando el aire de la esperanza y la reverencia. Entre las nubes y el trueno, la gloria divina estaba presente, iluminando el camino hacia la tierra prometida. Este momento emblemático revela la fuerza de las enseñanzas que dan forma a la historia e inspiran a las generaciones. Sin embargo, como Moisés se comunicó con el Altísimo, los israelitas fueron llevados por impulsos humanos. Levantaron un ternero dorado, un símbolo de idolatría que conmocionó la pureza de los mandamientos divinos. Esta desviación recordaba las dificultades del Éxodo, donde incluso la sombra del faraón podía seducir los corazones. La construcción del ídolo ha demostrado cómo la debilidad humana puede oponerse a la voluntad de Dios y a los milagros de la obediencia. El episodio nos invita a reflexionar sobre los riesgos de abandonar la fe y ceder a las tentaciones del mundo material. En medio de la confusión, Moisés no hizo ningún esfuerzo para interceder por la gente, demostrando un sacrificio de amor único. En una voz firme y un corazón abierto, rogó la misericordia de Dios, recordando la promesa divina de redención. Su actitud de profeta y líder inspiró una nueva perspectiva sobre el verdadero significado del sacrificio y la obediencia. Cada súplica llevaba la esperanza de restaurar la conexión perdida, como un faro que guía en la oscuridad. Por lo tanto, el ejemplo de Moisés permanece vivo, enseñando que el perdón puede renacer incluso después de las mayores desviaciones. El episodio de la pantorrilla dorada arroja luz sobre el choque eterno entre la fe genuina y la tentación de la idolatría. Moisés, incluso ante el juicio divino, mostró que la compasión y el arrepentimiento son formas de renovación. La narración se refiere a los tiempos de las plagas de Egipto y los milagros que reforzaban la superioridad de Dios sobre la rebelión. Cada enseñanza, desde el monte Sinaí hasta el sacrificio intercesor, nos impulsa a buscar una vida de obediencia y luz. Que este relato inspire a todos a mantenerse firmes en la fe, recordando que la verdadera gloria de Dios supera cualquier obstáculo.
En el árido escenario del desierto, Moisés, guiado por Dios, levantó la serpiente de bronce como un milagro. Este gesto único surgió en un momento de desesperación, trayendo curación a aquellos que sufrieron las hermanas de las serpientes. Cada aspecto centrado en la serpiente reafirmó la fe y la promesa de la redención que había salido del monte Sinai. Al igual que los 10 mandamientos, ese signo tenía la fuerza de un milagro que transformaba lo imposible en esperanza. Así, la serpiente de bronce se ha convertido en un poderoso símbolo de sacrificio y obediencia que une al hombre con gloria divina. Con el milagro instituido, la curación se extendió como un soplo de aire fresco, inspirando una fe renovada en el Éxodo. Cada vida salvada se parecía a los milagros vividos de las plagas de Egipto a los momentos de liberación bajo los ojos de Moisés. La gente, al ver a la serpiente erigida, vio no solo alivio físico, sino también la promesa de una tierra prometida llena de esperanza. Fue como leer un capítulo inspirador de un libro donde cada página trae enseñanzas prácticas sobre la obediencia y la fe. En este contexto, la intervención divina se hizo eco de la voz del profeta, señalando que la curación siempre está acompañada de sacrificios y devoción. Sin embargo, con el tiempo, que era un símbolo de salvación se convirtió en un objeto de idolatría. Los israelitas, seducidos por el milagro, comenzaron a adorar a la serpiente de bronce, olvidando el verdadero significado del sacrificio. Esta desviación de la fe se refiere sorprendentemente al episodio de la pantorrilla dorada, donde la idolatría desvió el aspecto de la promesa divina. La transformación del símbolo sagrado en un mero ídolo enfatizó el peligro de distanciarse de la obediencia y los milagros de Dios. Esta ruptura en la pureza espiritual mostró cómo incluso los signos divinos pueden tergiversarse, lo que requiere un juicio divino firme. Ante este escenario, la necesidad de destruir al ídolo era imperativo de restaurar la verdadera adoración a Dios. Al igual que los milagros que marcaron el Éxodo, la intervención para eliminar la idolatría reflejó el compromiso con la promesa de una tierra prometida. La lección aquí es clara: no se puede permitir que un símbolo de curación se pervirtiera al objeto de adoración, bajo la pena de desviar el verdadero sacrificio y la obediencia. Ligero e incluso con un toque de humor, es posible comparar esta transformación con una reforma que elimina lo que ya no es útil. Este relato inspira la reflexión sobre la importancia de mantener la pureza de la fe y honrar las enseñanzas divinas con responsabilidad y amor. En su viaje a Egipto, Moisés enfrentó un episodio que mezcló la fe y el rigor divino cuando Dios casi le quitó la vida. La situación surgió debido a la falta de cumplimiento de un orden sagrado, la circuncisión de su hijo, un símbolo innegable de obediencia. Este momento, ubicado entre las enseñanzas del monte Sinaí y los 10 mandamientos, refuerza la importancia de los milagros operados en el Éxodo. Cada palabra divina trajo consigo la promesa de redención y la visión de una tierra prometida, el resultado de un sacrificio que resuena en la historia. El episodio sigue siendo un juicio divino ejemplar, enseñando que la fe requiere disciplina y compromiso con Dios. Moisés, ya consagrado como profeta y líder, experimentó la firmeza del juicio divino, que no dudó en actuar rigurosamente. El incidente, donde la desobediencia casi le costó la vida, fue un claro recordatorio de que los milagros y la obediencia caminan uno al lado del otro. Entre las lecciones aprendidas, destacamos la importancia del sacrificio y el mantenimiento de la gloria de Dios en cada acto. El episodio se hace eco de las historias del Éxodo, los desafíos impuestos por el faraón y las plagas de Egipto, demostrando el poder supremo de Dios. Es un llamado a la reflexión para todos los que buscan alinear sus acciones con la promesa de redención y el verdadero significado de los mandamientos divinos. En este momento de tensión, la búsqueda de la obediencia auténtica fue más evidente, revelando la dualidad entre la fe y los fracasos humanos. La actitud casi letal de Dios señaló que el cumplimiento de los preceptos sagrados no es simplemente ritual, sino una expresión de amor y sacrificio. Incluso cuando la sombra de la idolatría, como la de la pantorrilla dorada, estaba insinuada en el corazón de la gente, prevaleció la justicia divina. Cada enseñanza, impregnada de milagros y el recuerdo del desierto llorando, reforzó la necesidad de mantener la fidelidad a Dios. La experiencia de Moisés inspira a todos a reconocer que el camino de la fe requiere disciplina, incluso ante los intensos desafíos. El episodio invita a la introspección a los límites entre el rigor del juicio divino y la misericordia que guía nuestra caminata. Señala que seguir los mandamientos de Dios, aprendidos de Mount Sinai, es vital para evitar desviaciones que pueden conducir a la idolatría. En medio de informes de milagros y la constante presencia de enseñanzas de sacrificio y obediencia, la narración se convierte en un verdadero manual espiritual.
El recuerdo del episodio nos impulsa a cultivar una fe sólida, donde incluso los desafíos, como las plagas de Egipto, tienen su propósito redentor. Por lo tanto, este capítulo de la historia sagrada refuerza que, incluso frente a las advertencias severas, el amor de Dios y la promesa de redención siguen siendo inquebrantables. En el fervor de los desiertos y bajo la sombra del monte Sinaí, Moisés enfrentó un momento de gran tensión. El orden divino, lleno de las enseñanzas de los 10 mandamientos, pidió hablar con la roca para manifestar milagros. Tomado por la frustración, se desobedeció, alcanzándolo 2 veces en lugar de seguir la instrucción de Dios. Este acto, que destruyó la promesa divina y las enseñanzas del Éxodo, generó un juicio severo. Así, la tierra prometida permaneció fuera de su alcance, haciéndose eco del sacrificio e importancia de la obediencia. Este episodio nos invita a reflexionar sobre la necesidad de mantener la fe sin atajos, incluso ante los intensos desafíos. Moisés, reconocido como un profeta y líder, experimentó las consecuencias de un deslizamiento que contradecía la voluntad de Dios. Al no seguir el comando sagrado, demostró que la impaciencia puede desviar la trayectoria de los milagros. Cada paso en el viaje de Éxodo lleva lecciones sobre el sacrificio y la fidelidad, reforzando la promesa divina. Por lo tanto, la narración nos advierte que cada acción debe ser impregnada por respeto y obediencia a las enseñanzas sagradas. Reflexionar sobre este incidente puede inspirar prácticas cotidianas que valoran la paciencia y la escucha de los signos divinos. Así como los informes de Éxodo, cuidar los detalles y seguir las orientaciones de Dios evita las desviaciones que comprometen la fe. La experiencia de Moisés refuerza que la verdadera gloria de Dios se manifiesta en la obediencia e integridad de nuestras acciones. Sugiero, por ejemplo, dedicar momentos a leer textos que aborden la historia del Éxodo para extraer enseñanzas prácticas. Cada lección aprendida es una invitación para renovar nuestro compromiso con la promesa de un viaje espiritual sin atajos. Al final, el error de Moisés se convierte en una clase inspiradora sobre la importancia de honrar las formas divinas. Incluso cuando los impulsos humanos intentan distorsionar los milagros y las enseñanzas del monte Sinaí, la lección sigue viva. Es saludable, con un toque de humor, reconocer nuestras imperfecciones mientras buscamos la verdadera obediencia a Dios. Que cada decisión se tome con calma y discernida al honrar tanto los milagros del Éxodo como la promesa de la tierra prometida. Y así continuamos motivados, transformando cada obstáculo en un paso hacia la realización de propósitos divinos. En el corazón de Egipto, mientras las plagas de Egipto devastadas y la gloria de Dios se manifestaron con intensidad, los magos del faraón se atrevieron a replicar los milagros de Moisés. Estas habilidades, aunque impresionantes, no alcanzaron la profundidad de los signos divinos revelados en Monte Sinaí. Mientras Moisés, un profeta y mensajero, trajeron las verdaderas enseñanzas de los 10 mandamientos, los trucos de los magos eran solo sombras de la promesa de Dios. En medio de la tensión del Éxodo y la constante batalla contra la idolatría, el episodio de la pantorrilla dorada, donde la fe predecía momentáneamente. La autenticidad de los milagros operaba con sacrificio y obediencia superó cualquier ilusión creada por el mero encantamiento humano. Incluso tratando de imitar el milagro de la serpiente de bronce, los magos mostraron que la magia humana no tiene la esencia de los signos divinos. La limitación de sus trucos enfatizó la distinción entre el poder supremo de Dios y los trucos efímeros de los encantamientos egipcios. Cada hechizo, tan elaborado como era, se derrumbó por los milagros que marcaron el viaje de Moisés hacia la tierra prometida. El contraste entre lo real y lo ilusorio enfatizó la importancia de la obediencia, recordando las enseñanzas reveladas en el monte Sinaí. Así, la verdadera fe, basada en la promesa de Dios y el sacrificio auténtico, era inquebrantable. En este choque, los magos del faraón surgieron como meros artesanos, incapaces de reproducir la profundidad de los milagros que a veces enfrentaban incluso los trucos de Satanás. Si bien la verdadera fe se manifestó en el sacrificio y la obediencia de Moisés, sus trucos mostraron la fragilidad de los encantamientos humanos. El episodio recuerda el misterio del entierro de Moisés, un símbolo de proximidad divina que trasciende la mera ilusión. La imagen del arcángel Miguel, protectora de la verdad, estaba presente, reprendiendo cualquier intento de distorsionar los signos de Dios. Por lo tanto, surgió el juicio divino, lo que demuestra que solo la autenticidad de los milagros y la promesa de Dios pueden transformar vidas. La narración de los magos resuena a través de los siglos, recordando que incluso la astucia humana es igual al poder revelado por Jesucristo. Durante la transfiguración, la presencia luminosa de Cristo y la revelación de la gloria de Dios reafirmaron la supremacía de los verdaderos milagros.
Los encantamientos de los magos, lejos de la esencia de los signos divinos, contrastan con la pureza de las enseñanzas que lucharon contra la idolatría de la pantorrilla dorada. Cada truco fue un recordatorio de que el poder real se basa en la obediencia, el sacrificio y la promesa de una tierra prometida. Finalmente, esta historia refuerza que el juicio divino celebra la supremacía de Dios, transformando cualquier ilusión en una lección de fe. En el clímax del viaje de Éxodo, el misterio del entierro de Moisés revela la singularidad de su papel en la historia sagrada. Dios, con su autoridad suprema, eligió enterrar a Moisés en persona, evitando que su tumba se convierta en objeto de idolatría. Este acto, enraizado en la obediencia y el sacrificio, hace eco de las enseñanzas del monte Sinaí y los 10 mandamientos. La elección divina refleja la preocupación de preservar la pureza de la fe, lejos de las desviaciones como el becerro de oro. Por lo tanto, el entierro de Moisés permanece envuelto en misterio, invitando a la reflexión sobre el juicio divino. Al ocultar el lugar de su entierro, Dios aseguró que la gloria de Moisés no se convertiría en un ícono indebido. La promesa de Dios y los milagros del Éxodo, desde las plagas de Egipto hasta la conducción hacia la tierra prometida, estuvieron marcados por la obediencia. Moisés, en su misión como profeta y líder, demostró el valor del sacrificio y la fuerza de las enseñanzas divinas. Para aquellos que buscan inspiración, leer los textos sagrados puede revelar lecciones prácticas de fe y dedicación. Esta narrativa ensalza el misterio divino, donde cada acto, incluido el entierro, protege contra la idolatría. El entierro personal de Moisés refuerza que la verdadera gloria de Dios trasciende lo visible, salvaguardando lo sagrado. En medio de los relatos de los milagros del Éxodo y las plagas que perseguían Egipto, cada detalle revela una lección de obediencia. El sacrificio y la dedicación experimentados en el espejo del monte Sinaí en esta ley, que permanece como un enigma divino. Cada paso de este viaje inspira la búsqueda de una conexión más profunda con la promesa y la misericordia de Dios. Por lo tanto, el legado de Moisés se perpetúa, mostrando que el juicio divino va más allá de las apariencias humanas. El misterio del entierro de Moisés enseña que la verdadera fe no descansa en los monumentos, sino en la esencia de los milagros de Dios. La decisión de esconder su tumba fue el cuidado divino para evitar que la memoria se pervirtiera en idolatría. Al igual que las enseñanzas de los 10 mandamientos, cada paso en el viaje espiritual requiere humildad, sacrificio y obediencia. Con un toque de humor, es como si Dios dijo que algunos secretos sagrados se almacenan mejor entre los cielos y la tierra prometida. Que esta narración inspire a todos a buscar la gloria auténtica de Dios, mantener la fe y evitar desviaciones que debiliten los milagros divinos. En el rincón más misterioso de los relatos sagrados, el episodio surge en el que Satanás se opuso al destino de Moisés, disputando su entierro. Esta batalla espiritual, narrada en el libro de Judas, evoca la intensidad de los milagros y la obediencia que marcaron el Éxodo. Entre la promesa divina y el juicio de Dios, el profeta vio su trayectoria involucrada por una tensión casi palpable. La intervención del arcángel Michael, con firmeza y luz, reafirmó que la gloria de Dios supera cualquier ataque del mal. Cada palabra de este episodio resuena como un recordatorio de que, incluso en medio de la idolatría y el sacrificio, la promesa de redención sigue viva. Esta confrontación inusual nos lleva a la fuerza de las enseñanzas del monte Sinaí, donde los 10 mandamientos se convirtieron en la base de la fe. El relato evoca la dualidad entre el bien y el mal, así como el ternero dorado y la serpiente de bronce ilustra las desviaciones peligrosas. Incluso cuando la sombra de Satanás se proyectó, la protección divina mostró que el sacrificio y la obediencia no pueden ser corrompidos. La narración inspira a cultivar una fe robusta, recordando que cada batalla espiritual fortalece la promesa de una tierra prometida. Es una invitación para que, en la práctica diaria, la obediencia y el respeto por los milagros sigan siendo inviables, incluso frente a los desafíos del enemigo. Cuando nos enfrentamos a esta lucha celestial, nos damos cuenta de que las enseñanzas de Moisés trascienden lo visible y tocan el núcleo del sacrificio espiritual. Así como el Éxodo estuvo marcado por las plagas de Egipto y la conducción milagrosa hacia la libertad, esta lucha revela la persistencia de la verdad divina. La confrontación entre Satanás y la protección del arcángel Miguel refuerza la idea de que incluso el mal puede eclipsar la gloria revelada en el monte Sinaí. Cada gesto, cada palabra, se convierte en una lección práctica de cómo la fe debe mantenerse con dedicación y humildad. Esta historia nos reta a transformar los obstáculos espirituales en pasos hacia la verdadera promesa de Dios. Finalmente,
El choque que involucró el cuerpo de Moisés se convierte en una profunda enseñanza sobre la supremacía del juicio divino. Con un toque ligero e inspirador, la narración nos recuerda que incluso el ataque de Satanás se convierte en lecciones de obediencia y sacrificio. La intervención del arcángel Miguel resuena como faro, lo que demuestra que la protección divina es inquebrantable, así como los milagros que apoyan el Éxodo. Esta lección práctica alienta a buscar una fe sólida que rechace cualquier forma de idolatría y abraza la promesa de una vida guiada por la luz de Dios. Que este relato fortalezca el compromiso de los demás de honrar las enseñanzas sagradas, manteniendo vivos el recuerdo de los milagros y la gloria revelada. En el vértice de la transfiguración, la gloria de Dios se revela inequívocamente, iluminando el escenario del desierto. Jesucristo, resplandeciente en su deidad, aparece acompañado por Moisés, el profeta que recibió los 10 mandamientos en el monte Sinai. Esta reunión sagrada une la tradición del Éxodo, lleno de milagros y plagas de Egipto, a la nueva era de la redención. La presencia de Moisés simboliza la continuidad de la ley, mientras que Jesús representa la promesa de Dios y el sacrificio que transforma vidas. Así, el diálogo entre lo antiguo y el nuevo se hace eco de obediencia y el juicio divino, renovando la esperanza en la tierra prometida. La unión de Moisés con Jesús durante la transfiguración fortalece el vínculo entre las enseñanzas del pasado y la revelación del presente. Cada palabra y gesto resuenan como un recordatorio de los milagros operados por Dios, desde la intervención contra la pantorrilla dorada hasta las maravillas del Éxodo. Moisés, con su experiencia de fe y sacrificio, se presenta como mentor, invitando a todos a reflexionar sobre la importancia de los 10 mandamientos. Esta visión trasciende el tiempo, mostrando que la verdadera gloria de Dios se manifiesta en la armonía entre la ley y el amor redentor de Jesús. Para aquellos que buscan inspiración, explorar obras que tratan con el Éxodo y la vida de Cristo pueden traer enseñanzas prácticas y transformadoras. En esta reunión de dimensiones espirituales, el diálogo de Moisés y Jesús como puentes entre el rigor del juicio divino y la ternura de la promesa de Dios. Si bien la narración se refiere a las plagas de Egipto y los desafíos que enfrentan el faraón, también enfatiza el valor de la obediencia y el sacrificio. La figura de Moisés, marcada por el misterioso entierro y la protección del arcángel Miguel, enriquece la cuenta con lecciones atemporales. Al lado de Jesús, un símbolo de redención, reafirma que los milagros y la verdadera fe superan cualquier forma de idolatría. Esta visión sagrada nos inspira a buscar una conexión genuina con Dios, transformando cada obstáculo en aprendizaje y luz. Finalmente, el encuentro entre Moisés y Jesús en la transfiguración es una invitación para reevaluar nuestro viaje espiritual con nuevos ojos. Nos recuerda que la trayectoria de la fe, llena de sacrificios, milagros e incluso momentos de juicio divino, es un camino de renovación constante. El diálogo entre la ley antigua y el mensaje redentor de Cristo señala que la verdadera gloria de Dios es eterna y transformadora. Sugiero que dedique momentos a leer textos sagrados y obras que abordan el Éxodo y la vida de Jesús para aplicar estas enseñanzas en la práctica. Que esta narración lo inspire a cultivar una fe vibrante y a reconocer que, incluso en los desafíos, la promesa divina ilumina el camino de la redención. En el apogeo del monte Sinaí, Moisés anhelaba ver el rostro de Dios, deseando comprender los milagros que marcaron el Éxodo. Pero el más alto, en su sabiduría infinita, solo permitió un vistazo a su verso, preservando el misterio de la gloria de Dios. Cada palabra de los 10 mandamientos resonó como un recordatorio de la importancia de la obediencia y el sacrificio en el viaje espiritual. Incluso frente a las tentaciones de la idolatría, ejemplificadas por el ternero dorado, el profeta aprendió a valorar la promesa divina. Esta revelación nos enseña que el deseo de saber lo divino es una invitación a la humildad y la fidelidad inquebrantable. Al buscar el rostro de Dios, Moisés enfrentó la tensión entre el anhelo humano y la grandeza inconmensurable de los milagros operados en Egipto. Recordamos las plagas y la lucha contra el faraón, que firmó la promesa de una tierra prometida y reforzó el poder de los signos divinos. Incluso cuando la fe fue amenazada por el encantamiento del becerro de oro y la reverencia equivocada por la serpiente de bronce. La experiencia de cada mandamiento enfatizó que algunos misterios de Dios permanecen más allá del alcance humano. Este episodio invita a reflexionar sobre los límites de la revelación, donde la obediencia se impone como la clave para la verdadera redención. En el camino de la revelación, el anhelo de Moisés hace eco de la búsqueda incesante de una comprensión más profunda de las enseñanzas sagradas. Sin embargo, así como el juicio divino que guió el entierro de Moisés para evitar la idolatría, se reservan ciertos secretos.
Entre las batallas espirituales, donde los desafíos de Satanás y el arcángel Michael protegen a lo sagrado, la lección es clara: hay límites para el conocimiento. Cada milagro, desde Éxodo hasta momentos de sacrificio, refuerza la necesidad de una fe que trasciende la comprensión completa. Esta narración nos inspira a enfrentar desafíos espirituales con humildad, aceptando que la verdadera gloria se revela en reverencia a Dios. Al reflexionar sobre el deseo de Moisés de ver la cara divina, nos llevan a reconocer el misterio que rodea la transfiguración de Jesucristo. La presencia luminosa de Cristo, conectada con las enseñanzas del monte Sinaí, reafirma que la gloria de Dios trasciende la comprensión humana. Cada lección, impregnada por milagros y sacrificio, refuerza la importancia de vivir en obediencia y una búsqueda constante de la promesa divina. Desde la lucha contra la idolatría hasta la memoria de los grandes milagros del Éxodo, el ejemplo de Moisés nos enseña a valorar a lo sagrado. Que este mensaje inspire a todos a abrazar el misterio de la fe, confiando en que incluso sin ver el rostro de Dios, su luz ilumina nuestros caminos. Después de viajar por los secretos ocultos y las sorprendentes revelaciones de este viaje, estamos invitados a reflexionar sobre la magnitud de las enseñanzas que dieron forma a la fe. La narración que involucra a Moisés desde el monte Sinaí hasta los milagros del Éxodo nos impulsa a repensar la importancia de la obediencia y el sacrificio. La promesa de Dios, consagrada en los 10 mandamientos, resuena la transformación que llevó a la gente de la esclavitud a la tierra prometida. Cada episodio, marcado por los desafíos de Faraón y las plagas de Egipto, se presenta como una invitación a la renovación interna. Este viaje de fe se despierta en nosotros el coraje de enfrentar los misterios de lo divino con humildad y determinación. Ahora te invito a actuar, ponga en práctica las enseñanzas aprendidas y permita que cada secreto revelado transforme su vida diaria. No dejes que la oportunidad de profundizar tu fe y abrazar la promesa divina que se manifiesta en cada milagro. Suscríbase al canal y habilite las notificaciones para rastrear más contenido que inspira y renovan la esperanza. Cada nuevo episodio es una oportunidad para celebrar la obediencia, el sacrificio y la gloria de Dios en tu vida. Que su viaje de fe esté marcado por descubrimientos constantes y el coraje de convertir su mundo a la luz de las enseñanzas sagradas.